El proceso de sustentación de los juicios políticos planteados en contra de al menos 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social arranca hoy a la 1 de la tarde con la reunión de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea. Está conmigo la presidenta de esa instancia legislativa, Joana Cedeño. Doña Joana, bienvenida, muchas gracias por atender esta invitación. La decisión adoptada en horas de la tarde de ayer por el Consejo de dar reversa a la creación de una comisión que analice la designación de los magistrados constitucionales de la Corte Constitucional no echa abajo el juicio o los juicios políticos. Con esto arrancamos. Bienvenida, buenos días. Bueno, un saludo cordial a los ciudadanos del país. Evidentemente, primero hay que enfocarnos en lo que tenemos dentro de la Comisión de Fiscalización. En primer lugar, existen 2 juicios políticos, el uno planteado por el asambleísta Fabricio Villamar y el otro por los asambleístas Raúl Tello y Yanine Cruz. Dentro del primer juicio político se lo acusa frontalmente, o el interpelado de este juicio político es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Carlos Tuárez, y contra él reposan algunas acusaciones que son de conocimiento público, que van desde la probidad con la que, o en este caso los documentos que él presenta para ser candidato en este caso al Consejo de Participación Ciudadana, hasta las acciones que luego él toma frente a estas denuncias. Y ahí hay que hacer una diferenciación, porque las cosas que sucedieron antes no están inmiscuidas dentro del incumplimiento de funciones, porque la Constitución establece qué funcionarios pueden ser interpelados o sometidos a juicio político y qué razones deben llevarlos a esos procesos. Bueno, el artículo 131 es sumamente claro de la Constitución, que determina quiénes son los funcionarios. En este caso, todos los que han sido planteados dentro de los 2 juicios políticos están dentro del artículo 131, pero claramente el artículo 131 habla del incumplimiento de funciones. En ese sentido, lo que le corresponde a la Comisión de Fiscalización es poder analizar efectivamente toda la documentación que se presenta dentro del juicio político. Recordemos que hay un anuncio de pruebas, hay pruebas testimoniales, pruebas documentales que se adjuntan dentro de este proceso, y nosotros tenemos que garantizar en primer lugar el derecho a la seguridad jurídica, en segundo lugar el derecho a la defensa que tienen las autoridades que están siendo mencionadas, el derecho al debido proceso, y creo que eso es lo que en primera instancia la Comisión de Fiscalización tendrá que analizar. En cuanto al otro juicio político que fue presentado recientemente también al interior de la Asamblea Nacional, este juicio político sí se refiere puntualmente a esta decisión que habrían tomado en días anteriores los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y hay que analizar entonces cuáles son las últimas decisiones, pero creo que todos esos hechos serán transparentados dentro del proceso. En torno a también incumplimiento de funciones por haber participado en actos de proselitismo político, que entiendo es una de las sustentaciones de este segundo proceso, eso sí podría en determinado momento haberse configurado, posterior a la designación, digamos, elección y nombramiento como autoridades del organismo denominado Quinto Poder. Así es, hay algunos planteamientos que tienen que ser analizados. Por ejemplo, una de las funciones más importantes del Consejo de Participación Ciudadana es la lucha contra la corrupción. Cuando se denuncia al presidente, en este caso, de que habría incurrido en hechos de corrupción al presentar documentos falseados o que no obedecen a la verdad, entonces creemos, o algunas personas han considerado, que era necesario que el propio Consejo de Participación Ciudadana investigue, y que en ese sentido el propio presidente se excuse de participar en esas sesiones, pero que el Pleno sí realice un proceso de investigación y análisis, porque es una de sus funciones. Entonces, esos son los hechos que hay que analizar. Como digo, la Comisión de Fiscalización tiene 20 días para sustentar este proceso. Dentro de esos 20 días tendremos que, en primer lugar, convocar a los interpelantes, luego a los interpelados, y luego todas las pruebas que han sido solicitadas o que serán solicitadas en el proceso por las partes, tanto de cargo y de descargo, así como las pruebas de oficio que tendrá que llevar adelante la comisión. Está de por medio también una comparecencia en donde de manera desafiante el sacerdote dijo que no es sujeto a fiscalización. Me refiero a la comparecencia de la Comisión de Participación Ciudadana, algo que también podría caer en un incumplimiento de funciones. Por supuesto, ese es un tema que es importante también analizarlo dentro del juicio político. Evidentemente la Asamblea Nacional, toda la Asamblea Nacional, es más, cada asambleísta tiene el rol de fiscalizar. Si un asambleísta solicita información o a su vez solicita que una autoridad
que es sujeto de control político, comparezca ante una comisión, la autoridad no puede negarse a participar, no puede negarse a entregar la información. Inclusive este no es un derecho únicamente establecido para los asambleístas, sino para todos los ciudadanos. Si yo solicito a una autoridad o a una función del Estado, a una institución del Estado, información, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a Información Pública me da ese derecho de recibir información. Entonces yo creo que este es un tema que también habría que analizarse con profundidad, puesto que ningún funcionario y mucho más una autoridad que representa una de las instituciones más importantes en cuanto a la transparencia, al control social, al derecho de participación que tienen los ciudadanos, podría negarse a entregar información que para la Asamblea Nacional es importante. Le insisto en la pregunta, el hecho de haber dado reversa, de haber echado retro en la integración de una comisión para analizar la designación de la Corte Constitucional, ¿no le resta, de cierta manera, argumentación a uno de los procesos? Es uno de los puntos que se han tomado dentro del proceso. Hay que recordar, como dije, que existen varias causales y en el momento, específicamente esta, yo creo que hay que analizarlo. Yo hoy día le robo su celular, mañana se lo devuelvo y entonces ya no se lo robé. No es así. Jurídicamente hay que analizar efectivamente cuáles fueron las decisiones que se tomaron. Entiendo que fue el día de ayer. Nada más había leído, no tengo conocimiento, no he escuchado completamente el accionar. Respetaron en este las medidas caso, cautelares. Habría que, es lo que se dice, que es en función del respeto a las medidas cautelares, habría que ser, si no es una decisión política, en respuesta a este juicio político, que es otro de los temas que creo que la Comisión tiene que realizar. En todo caso, hay muchísimo trabajo que tiene que realizar la Comisión de Fiscalización, hay muchos temas que tienen que analizarse. Yo siempre digo, no podríamos nosotros adelantar criterio a decir sí, esto es legal, esto no es legal, o esto es pertinente o no es pertinente dentro de un proceso de juicio político. Yo no puedo anticiparme a juzgar ni a decir cuál va a ser el resultado del juicio político, independientemente de la posición política que pueda tener yo, mi bancada o en este caso el resto de las bancadas de la Asamblea Nacional. Creo que tenemos que actuar como Comisión de Fiscalización respetando todos los temas que he planteado, el debido proceso, el derecho de defensa, el cumplir con los plazos establecidos con la ley y finalmente, luego de las pruebas de cargo y descargo, tendremos realmente un informe y podríamos decir si efectivamente estas decisiones sirvieron o no para desvirtuar o simplemente hay decisiones que tiene que tomar la Asamblea Nacional siempre apegados a derecho. ¿Podrían perder los integrantes de la Comisión de Fiscalización el receso legislativo, la vacancia legislativa, porque van a tener que correr los tiempos, evidentemente, y ahí van a tener que trabajar contra reloj? Bueno, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece claramente cuáles son los tiempos. El día de hoy arrancamos este proceso abocando conocimiento, luego tendremos 15 días para recibir o sustentar las pruebas de cargo y descargo y luego 5 días adicionales para elaborar el informe. Yo creo que de acuerdo al cronograma establecido, pero ustedes pueden evacuarlo mucho más rápido. Nosotros podríamos, en el caso de los 15 días no, porque ese es un derecho en este caso para los interpelantes y para los interpelados. Me refiero a los otros. Pero los otros 5 días, claro, podríamos en el día 16 o en el día 17 tener listo el informe, aprobarlo y luego tener ya, inclusive antes de los 20 días, así como también podríamos necesitar 5 días adicionales, que es lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En todo caso, yo creo que estamos bien con los tiempos para que no se interrumpa la vacancia legislativa. Los asambleístas, por eso el día de hoy estamos ya convocados y vamos a asistir mayoritariamente para aprobar el cronograma, que es el primer punto dentro de esta resolución, y el segundo sería el unificar estos dos juicios políticos, ya que una de las 4 personas que han sido mencionadas en el segundo juicio político está también como interpelado en el primero. Así es que son decisiones que tendremos que tomar el día de hoy y a continuación la ciudadanía y el país conocerá todo el trabajo que realizará la Comisión de Fiscalización para garantizar el debido proceso y, como digo, garantizar también la seguridad jurídica que tenemos todos los ecuatorianos como derecho. Asambleísta, muchas gracias por atender esta invitación. Joana Cedeño, asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, en diálogo a nivel nacional con Radio Sonorama y en Quito a través de la señal de Canal 1.